ese color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y que inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es violín, nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa. El tercer jueves de cada mes estamos trayendo el estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo quiero recordarles que esta iglesia fue fundada en una ciudad muy pecadora. Y les recuerdo que cuando la gente se quería divertir, invitaba a sus amigos y les decían: vamos a corintiar, es decir, vamos a pecar. Y aunque el apóstol Pablo hace una introducción muy bella, llamando a los cristianos de Corinto santos, él comienza a contestar una serie de preguntas e inquietudes que los que le escribieron a Pablo, que eran los de Cloé, él dedica casi toda la carta para corregir a una iglesia inmadura, a una iglesia que necesita entender el Evangelio en la vida práctica. Y les recuerdo, habían varios pecados que ellos seguían cometiendo. Uno de ellos era la división, el partidismo, el optar por uno u otro líder, pero también él corrige el pecado del orgullo. Él enfatiza la importancia del mensaje de la cruz. Pero luego en el capítulo 4 él habla de cómo los creyentes debemos ver a nuestros líderes y a nuestros pastores. En el capítulo 5 él trata sobre la disciplina de la iglesia, y es en la primera ocasión en las cartas de Pablo que él menciona la expulsión de la comunidad, ya que la iglesia de Corinto seguía contando a aquella persona como miembro de la iglesia, aunque vivía
con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Así que en esta noche vamos a continuar en esa pedagogía, en esa enseñanza donde el creyente aprende que el Evangelio es una vida que somos invitados todos a practicar. Pero antes de ir esta noche al capítulo 6, yo voy a pedirle al pastor Iván que él haga una oración pidiendo al Señor que nos ilumine. Amén, buenas noches, Dios les bendiga, buenas noches pastor, muy buenas noches. Quiero invitarles a que en este momento inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Mi amado Rey, gracias te damos, Señor, por este privilegio tan grande que nos das de poder estar en tu casa, Señor, y ser portavoz de tu palabra, Padre bendito. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a los hogares, bendigas a los hermanos allí que nos están viendo en este momento, bendícenos a nosotros en este lugar, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para glorificar tu santo nombre. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y la gracia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias, pastor Iván. En esta noche me acompañan el pastor Iván y la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea, que son parte del equipo pastoral, y mis asistentes. Esta iglesia tiene una gran bendición, y es que hay varios predicadores, como también hay varios de los miembros de nuestra iglesia, líderes, que nos acompañan y nos ayudan en la ministración de la palabra. Esta noche vamos a ir al capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y yo he dividido en 3 partes esta perícopa, como dicen los teólogos, o esta porción bíblica. Vamos inicialmente del versículo 1 al versículo 8, donde vamos a hablar sobre los pleitos que había entre los miembros de la iglesia de Corinto. Luego la pastora Ruth Esmeralda va a hablar sobre los otros pecados, la mayoría de ellos la inmoralidad sexual, que seguía viviendo en aquella iglesia, que tenía que entender que el Evangelio nos llama a una vida nueva. Ella irá del versículo 9 al 11, y luego la tercera parte que hemos dividido este pasaje del versículo 12 al 20, donde encontramos una bella enseñanza y al mismo tiempo la amonestación de que el creyente nacido de nuevo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Tenemos 3 versiones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la nueva versión internacional. Yo voy a utilizar el lenguaje actual, y la pastora Ruth Esmeralda va a utilizar Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Estas versiones nos ayudan a entender un poco mejor el texto bíblico. Le voy a pedir al pastor Iván que él me lea 1 de Corintios capítulo 6 del verso 1 al 8 en la versión internacional, y luego yo la leo en lenguaje actual. Amén. Dice el título: Pleitos entre creyentes. Dice la palabra del Señor: si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza.
¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos, en realidad ya es una grave falta. El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Aquí encontramos un problema que persistía en la iglesia de Corinto y era pleitos entre los hermanos. Cuando yo me convertí hace 53 años, yo llegué como un niño, como un bebé espiritual, y yo me imaginé que todos los que se congregaban en la iglesia eran personas impecables, eran personas que ya casi que estaban beatificados. Y para mí fue una gran sorpresa, como un bebé espiritual, encontrarme con hermanos sinceros, pero que todavía tenían defectos. Eso al principio a mí me fue difícil de entender, y en los primeros meses tropecé un poco, pero entendí, como dice mi pastor Esteban, que la iglesia está compuesta de seres humanos. Así que yo estaba pensando que los hermanos eran casi como ángeles, que tenían alitas y que realmente eran personas casi que del otro mundo. Así pasa con los hermanos de Corinto. Y yo quiero leer en la versión del lenguaje actual que dice: cuando de alguno de ustedes tenga un problema serio con otro hermano de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a personas espirituales en la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas de menor importancia de esta vida. Y si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan ustedes de resolver esos problemas ante los jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente madura, sabia, que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo se pelean el uno con el otro, sino que hasta buscan jueces que no son creyentes para solucionar sus pleitos. En sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Miren, mis hermanos, alguno me podría decir también que Pablo en la carta a los Romanos dice que toda autoridad legítima viene de parte de Dios y que esas personas están para impartir justicia a aquellos que hacen lo malo. Es más, nos ordena que nos sometamos a las autoridades de este mundo. Pero escúchenme, aquí el apóstol Pablo está hablando a una comunidad de fe, a creyentes que han nacido de nuevo, a personas que integran la comunidad cristiana. Y creo que como en el tiempo de Pablo, de la iglesia de Corinto, también nuestras iglesias, por la familiaridad, por la hermandad, nosotros corremos el peligro de entrar en relaciones conflictivas. Y les voy a mencionar algunos, y aquí a mis invitados, los pastores Iván y Ruth. Suele ocurrir
en la iglesia negocios entre creyentes. Y yo, en mi experiencia ya de más de 50 años de pastor, me he dado cuenta que se han ido hermanos enojados, peleando con otros, porque, por ejemplo, entre varios hermanos o entre 2 o 3 familias se unen para comenzar un negocio o para aportar a ese negocio y echarlo hacia adelante, pero resultan peleando. Y yo mismo he visto hermanos que se han ido de la iglesia porque no se han puesto de acuerdo. ¿Qué cree, Pastora Ruth? ¿Usted cree que es malo que entre los hermanos tengamos negocios? Bueno, si nosotros tenemos unas normas claras, tenemos los valores del reino de Dios en nuestros corazones, pienso que si tenemos claridad en eso podemos tener un negocio, porque sabemos que no nos vamos a robar, que no nos vamos a engañar, que no vamos a actuar mal contra nuestro prójimo. Pero si esos valores no están adecuadamente sembrados en el corazón, vamos a terminar con las sociedades que tiene el mundo, siempre sacándole ventaja al otro. Por eso hay que tener claro y quitar esos mitos. Las sociedades no son buenas en ningún lado, pero es porque nuestro corazón es egoísta y siempre quiere sacar ventaja. Pero si nosotros tenemos claro eso, Dios nos ha hecho socios de su reino. Él ha compartido sus riquezas con nosotros, nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Si nosotros tenemos esa mentalidad, podemos tener buenos negocios y no nos comportamos como el mundo. Muy bien. Me parece que la pastora Ruth Esmeralda está diciendo que no está vedado, que entre nosotros, si somos personas temerosos de Dios, podemos tener negocios, pero no ser ventajosos. ¿Usted qué opina, Pastor Iván? Yo opino también que nosotros podemos hacer negocios, pastor, pero desafortunadamente el corazón del hombre siempre va hacia la avaricia, siempre quiere ganar. Nosotros los colombianos siempre a nivel del mundo nos reconocen como que somos pícaros en el sentido de que queremos ir más allá de las personas y queremos sacar ventaja de lo que nos están haciendo. Cuando nosotros llegamos al Señor, todas esas cosas tienen que cambiar dentro de nosotros, porque el Señor nos está transformando y transforma nuestro corazón, y es cuando nosotros podemos sentarnos con un hermano y decir, bueno, vamos a hacer un negocio, lo ponemos en las manos del Señor y vamos a hacer las cosas correctamente. Muy bien. Es decir, que hay un tremendo reto. Aquí los corintios habían entrado supuestamente en negocios y frente a sus problemas hicieron lo peor. Sí. Ir ante los jueces de este mundo. Pero hay otro asunto, y es el que tiene que ver con las fianzas. El servir de fiador a otra persona. Ahora, yo antes de preguntarle a ustedes, voy a leer algunos textos bíblicos sobre las fianzas. En el capítulo 22, versículo 26 del libro de los Proverbios, dice de la siguiente manera: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Y dice también en el 22:7, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los acreedores. El que siembra maldad, siembra desgracias. Pero fíjense que aquí también, si nosotros vamos al capítulo 11, y versículo 15, dice de la siguiente manera: el fiador de un extraño saldrá perjudicado, y negarse a dar fianza es vivir en paz. Ahora, Proverbios es la sabiduría antigua, y se les prohibía, como un consejo de sabios, comprometer la palabra, y en este caso la firma, para servir de fiador. Y normalmente en una comunidad de fe,
por la amistad que tenemos, por la confianza que nosotros ya hemos desarrollado por los años. Suele algún hermanito que ya lleva años en la iglesia: ay, hermano, sírvame fiador que voy a sacar un préstamo. Yo he sido testigo de hermanos que han tenido que pagarle deudas a una persona que les pidió que fuera fiador y terminó pagando la deuda de esa persona. Algunos de ellos también no volvieron a la iglesia y la otra persona se perdió y no se volvió a saber de él. Así que yo como pastor también he vivido mis propias experiencias. Me acuerdo de una hermanita muy querida que su hijo se vino a vivir a Bogotá y consiguió un apartamento. Y ella dijo: ay, pastor, mi hijo es buena paga, yo me comprometo a responder por él y por favor préstenos la firma. Nos miramos con Blanca, la queríamos tanto a la hermanita que echamos la firma. Cuando a mí me llegó a los meses, me llegó del juzgado una nota que me iban a embargar mi salario porque aquella persona debía 3 meses de arriendo. Mire, llamamos a la hermanita y ella, con mucha vergüenza, tenía sus ahorritos, dijo: pastor, no se preocupe, que yo voy a pagar eso. Y ella tuvo que sacar de sus ahorros y pagarle la deuda al hijo. Y yo hice un pacto con Blanca que no volveríamos a servir de fiadores, no solamente para preservar, para proteger la relación con los miembros de la iglesia, sino para no, como dice aquí, para no meterse uno en problemas. ¿Qué opina, Pastor Iván, con eso? Pues, pastor, la verdad, como uno ha visto tantos casos, cuando nosotros compramos el apartamento con Esmeralda, lo primero que hicimos fue: vamos a poner afectación familiar. Con eso, si alguien nos pide que le sirvamos de fiador, no podemos servirle por la afectación familiar. Eso es una de las cosas, pastor, que uno lo piensa 2 veces hoy en día, porque desafortunadamente, como vuelvo y digo, en el corazón del ser humano hay muchas cosas, y cuando necesita, en el momento muestra una falsa humildad, pero cuando uno ya firma, hasta ahí le llegó la falsa humildad y le queda a uno ese el problema, porque muchos hermanos no quieren responder. Y mire que en ese caso, pastor, yo me he dado cuenta. Usted sabe que yo tengo un negocio, muchos hermanos han venido a que les fíe. Yo de buen corazón he fiado a muchos y muchos me han quedado mal. Y decidí no volverle a fiar a nadie. Pero entendí una cosa, que ahí puedo ver el corazón realmente de la persona que dice ser cristiana y veo los valores que tiene el reino en su corazón. ¿Qué reino está gobernando el corazón de ellos? Muy bien. Es decir que, Pastor Iván, usted es un ingeniero de sistemas y muy bueno y muy honesto, pero ha tenido malas experiencias. Entonces, ¿cerró la puerta de las fianzas? Me da mucha pena con los hermanos que llegan: pastor, me fía, y desafortunadamente por unos pagan todos, porque habrá muchos hermanos que tienen buen corazón y que son responsables, son en el momento que uno les dice le fío por tanto tiempo, responden, pero uno ya queda como con el corazón ahí: no, mejor me evito, mejor evitar problemas. Y usted sabe que uno de todas maneras, a pesar de que nosotros somos profesionales, le queda a uno como pastor mal decirle al hermano: hermano, págueme. Ya uno como que dice: no me cabe en el corazón ir a cobrarle a un hermano. Correcto, ¿no? Y es que hay una doble responsabilidad, porque usted es profesional, pero al mismo tiempo es pastor. Pero considero que todo esto nos ayuda, porque es un estudio bíblico, claro, pedagógico, para que sepamos tener buenas relaciones. A ver, aquí tenemos una ingeniera industrial que aprendió mucho de eso. ¿Usted qué recomendación le daría a los hermanos? Bueno, yo pienso que nosotros, como decía el pastor Iván, tenemos que en algún momento pues discernir a quién le podemos hacer un favor. A veces no todo el tiempo podemos cerrar la puerta, pero sí podemos discernir a quién podemos ayudar. Y voy a decir un dicho popular que dice que cuando uno le presta a un amigo y no paga, pierde el amigo y pierde la plata. Entonces uno de pastor dice: pierde la oveja y pierde la plata.
Entonces, pierde la oveja y pierde la lana. Y pierde la lana. Entonces lo que tenemos que hacer es que cada uno sepamos que si nos comprometemos, no es que no lo hagamos, vuelvo al mismo tema, no es que no haya una sociedad, no es que no podamos fiar, no es que no le digamos a alguien, es que tenemos que cumplir, porque nuestra palabra es honor, porque el Señor nos ha enseñado que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Porque la gente espera que nosotros los cristianos nos comportemos diferente a los que están afuera. Correcto. Y es muy difícil que nosotros, en vez de abrirnos la puerta, en lugar de ayudarnos nosotros, nos estemos cerrando la puerta. Entonces, los que estemos comprometidos, paguemos, cumplamos con la palabra y no hagamos quedar mal el nombre de Cristo. Muy bien, pero hay otro caso. No solamente los negocios entre hermanos, las fianzas, sino la relación patronos y empleados. Sí. ¿Sabe que yo con tristeza he escuchado a muchos que me han dicho, y me acuerdo que fue un empresario que tenía varios empleados, dijo al principio, yo quise tener solamente creyentes porque sabía o creía que me iba a ir muy bien con hermanos que fueran de la iglesia. Y la verdad, tengo 25 empleados y me quedan 2 cristianos. Porque eran muy delicados, llegaban tarde y uno no les podía decir nada. Además de eso, los veía uno en horas de trabajo, por ejemplo, leyendo la Biblia. Y considero que hay un tiempo para leer la Biblia. Me dice, hay un tiempo para todo. Entonces, yo voy a leer en Efesios capítulo 6, versículo del 7 al 9. Efesios capítulo 6, versículo 7 al 9. Dice de la siguiente manera: empleados, obedezcan, del versículo 5, obedezcan a sus patronos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervos de Cristo, haciéndolo de todo corazón. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea empleado o sea patrono. Y ustedes, patronos, correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlo. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Mire, es triste que un patrono no quiera tener hermanos de la iglesia. Ay, Señor. Y es triste que muchas veces hay patronos creyentes que le detienen el sueldo al trabajador, que los maltratan, que los hacen trabajar más de lo debido. Entonces, en Corinto, a mí se me ocurre pensar que habían tres tipos de relaciones: negocios entre creyentes, fianzas y entre patronos y empleados. Y surgía el conflicto, ¿y qué hacían los hermanos de Corinto? Una demanda. Ponían una demanda, o como decimos hoy, una querella, o un hermano a quien se le dio trabajo, por ejemplo, en los oficios domésticos. Una hermana dijo, no, hermanito, yo estoy muy mal, deme trabajo. Y él le dio trabajo, pero no le pagó lo necesario, y al cabo del tiempo trabajó 2 años y se fue a la oficina de trabajo y le puso una demanda como uno de los líderes de la iglesia aquí. Esta señora no era de la iglesia, y le ayudó por una cantidad de años y le tocó darle varios millones. Es decir, que vivimos en una sociedad donde hay deberes y hay obligaciones. Hay deberes y hay obligaciones. Y la amonestación del apóstol Pablo es que si surgen problemas en la iglesia, están los pastores,
y personas sabias a quienes podemos acudir para que se solucione un conflicto y no comenzar a denigrar del hermano, sino buscar la forma de arreglar el conflicto. Pastora Ruth, ¿usted le ha tocado en algún caso ventilar alguna cosa de estas, de líos entre hermanos? Sí, recuerdo que en alguna ocasión un hermano de la iglesia, no de esta iglesia, sino en otro momento, en otro lugar que yo tuve que asistir, se había contratado la secretaria y digamos que habían hecho un contrato verbal, y en ese contrato verbal no quedó muy claras las especificaciones, y en el momento no le pagaban su prima completa ni las cosas que debían. Es que eso es de lado y lado, ¿no? Entonces ellos eran cristianos y ella lógicamente pasó una carta diciendo: esta es mi liquidación y si no me pagan mañana voy y los demando. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Algunos de los hermanos dijeron: pues que nos demande. Y yo dije: no, hermanos, y recordé este pasaje diciendo: nosotros, Dios no nos ha dado la sabiduría para poder resolver esto. Duramos disertando casi 2 horas y llegamos a la conclusión: no importa que el contrato haya sido verbal, aunque sea informal, tenemos que pagarle todo a las personas. Entonces logramos ponernos de acuerdo. Lógicamente se le pagó todo a la muchacha, pero dijeron: mejor no la contratamos, y ella perdió pues también su trabajo. Pero nosotros también nos hubiéramos sometido a hacer escarnio, porque ella no iba a demandar a una persona, iba a demandar a una comunidad cristiana. Nos hubiéramos expuesto, porque nosotros hablamos de justicia. Por eso nosotros tenemos que ser justos. Y nosotros no, por nosotros ser informales, como decía el pastor Iván, a veces por ganarnos y por darnos de abejas, como decimos los colombianos, hacemos esas negociaciones de palabra, pero no sabemos cómo está el corazón del otro. Y nosotros nos vamos a avergonzar el evangelio. Entonces, tenemos que nosotros también, cuando contratamos, cuando hacemos un negocio con algo, ser justos y no exponer el evangelio, porque él es el que queda mal. Pastor, muy bien, muchas gracias, Pastora Ruth. Yo quiero dar un testimonio que me pasó. Cuando yo entré a trabajar a una empresa, me contrató un cristiano. Y ¿Usted no conocía al Señor? Yo conocía al Señor, yo estaba empezando en los caminos del Señor. Y cuando fui, que llegó el mes de la quincena, pues a todos les pagó y a mí no me pagó. Entonces yo me acerqué y le dije: don tal, ¿por qué no me han pagado a mí la quincena? ¿Qué hago? Me dice: no, agradezca antes, mijo, que yo le di trabajo y está aprendiendo, así que yo no le voy a pagar a usted su sueldo. Y no me pagó durante 2 meses. Hasta que completó el periodo de prueba. ¿Y usted recién convertido? Y yo empezando en los caminos del Señor. Yo, bueno, está bien. Pero bueno, el Señor después me bendijo de otra manera. Pero eso fue con un creyente. Eso es lo que dice Pablo. Dice: les digo esto para que les dé vergüenza. Claro. Si usted en algún momento es defraudado, dice, es mejor que sufra el agravio. Es decir, que en muchas oportunidades salimos perdiendo, pero dejamos en alto el evangelio. Ponemos en alto el nombre de Cristo, porque el juez dice: bueno, pero ustedes son de la misma iglesia, ¿y ustedes por qué no arreglan sus problemas? Yo me acuerdo que eso yo lo vi en un juzgado y dije: bueno, pero usted y usted, me parece por esta demanda que son de la misma iglesia, y ustedes por qué no se ponen de acuerdo. Y yo me acordé de ese texto bíblico, porque realmente Pablo está diciendo: mire, es inevitable que hayan dificultades entre nosotros, pero cuando hay alguna dificultad, antes que ir a una instancia jurídica, debemos tratar de resolver la situación. Y termino con esto porque ustedes van a tomar la otra parte. Mire, en el caso particular, por ejemplo, de una hermana, que el esposo sea creyente o no sea creyente, y él no cumple con la cuota alimentaria,
ella está en todo su derecho de demandarlo. Sí. Porque tiene unos hijos que alimentar. Es que sí, nosotros tenemos que ser justos en esto. Porque yo no puedo decirle, no, hermanita, aguántese y mire, no. Ese es un caso donde hay una persona que dejó hijos en una señora, se consiguió otra y ahora deja a su esposa y no le quiere pasar nada. Además va y le dice al juez, no, es que yo no tengo. ¿Y cuánto le puede dar? 100,000 pesos mensuales. Eso es una vergüenza. Claro. En ese caso, eso tiene que dirimirlo un juez. Lógico que si hay una instancia en la iglesia y el esposo es creyente, se debiera también tratar ese asunto. Así que el apóstol termina diciendo que los problemas y pleitos entre hermanos, primero debiéramos buscar la instancia de los hermanos de la iglesia, personas maduras, personas sabias, que con la palabra de Dios nos ayuden a solucionar para que no se vayan enojados de la iglesia, ni se pierda el amor y la amistad y crezca alguna raíz de amargura. Muy bien, el segundo problema que trata, pero antes de esto vamos a escuchar y participar de una bella canción y luego la pastora Ruth tratará del versículo 9 al 11 sobre la inmoralidad sexual y otros pecados que persistían en la iglesia. Amén. Qué bueno es alabar al Señor en su casa. Le invito allí donde usted está, con su familia, a que adore al Señor con gozo, con júbilo, con alegría. No se distraiga, adore al Señor con gozo. Amén. Amén. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, fue su poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te
gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Damos gracias al Señor porque lo podemos adorar con esas alabanzas tan preciosas. Y vamos entonces a nuestra segunda parte del estudio de este texto, Primera de Corintios capítulo 6, donde vamos a hablar de otros pecados, de otros disciplinas que se estaban dando dentro de la iglesia de Corintio, mal disciplinados, más bien diríamos, que se estaban practicando. Y yo quiero leer desde el versículo 9 al versículo 11 en palabra de Dios para todos. Dice: ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. La Reina Valera dice: ni los afeminados, ¿cierto? Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Creo que en el estudio de la semana pasada, en el capítulo 5, Pablo habló en detalle de la inmoralidad sexual. Habló de un hombre, miembro de esa comunidad, como nos introdujo el pastor Elías, que vivía con la esposa de su padre. Un pecado que era inaceptable hasta en la comunidad pagana. Un pecado que manchaba la reputación de la iglesia. A Pablo le preocupaba que la gente pensara mal. Entonces decían: bueno, ellos son cristianos y siguen actuando igual de nosotros. Y aconsejó a la iglesia que echara a este hombre de su congregación y dijo: mire, límpiese de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Aquí, que cuando terminamos estos capítulos, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué dice Pablo? A través de la palabra del Señor: mire, ustedes ya fueron lavados. Ustedes no pueden seguirse comportando de esta misma manera. En el Nuevo Testamento se traduce inmoralidad sexual como porneia, que es una palabra que se traduce como prostitución, fornicación e idolatría, y significa que renunciamos a la pureza sexual. Se utiliza especialmente en las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra pornografía, que proviene del verbo o del concepto vender. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida. La conexión entre inmoralidad sexual e idolatría se entiende mejor en el contexto de huyan de la fornicación. Ellos tenían adoración a los ídolos paganos
y a menudo implicaba actos sexuales perversos e inmorales realizados en el templo de un dios falso. Cuando usamos nuestros cuerpos físicos para fines inmorales, estamos imitando la adoración a ídolos paganos, a cosas que el Señor detesta. Nosotros hoy en día vemos que la inmoralidad sexual está a flor de piel, que muchas veces los jóvenes y las personas son obsesionadas con el sexo y entonces malentienden y se dan permisos que no deben darse, y todo esto nos aparta de nuestra intimidad con Dios. Ponemos en descrédito también a las personas que están creyendo en la fe en Jesucristo. Y si nosotros supiéramos que el pecado sexual mancha tantas cosas en nuestras iglesias y son de los pecados más escandalosos que pueden haber, casi son de los pecados que son imperdonables, porque nosotros, después de que vemos una persona caer, sobre todo a los líderes religiosos, nosotros quedamos tan decepcionados. Ahorita lo mismo que está pasando en la Iglesia Católica con todos estos abusos sexuales. ¿Cómo cree que ven las nuevas generaciones a estos líderes religiosos? Con miedo. ¿Quién puede ir a una iglesia católica y escuchar un buen sermón? Porque la gente ha maltratado sus cuerpos, porque se han dejado llevar también por las obsesiones, por el egoísmo. La sexualidad es un diseño de Dios. Solo Él puede definir los parámetros para su uso. La Biblia es clara cuando habla que el sexo fue creado para disfrutarlo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y escuché una palabra que me gustó: la sexualidad es el sagrado regalo de boda de Dios para los seres humanos. Ese es un regalo exclusivo para los matrimonios. Y hoy en día nuestros jóvenes, las personas, piensan que eso no es malo. Dice, podemos tener sexo si nos amamos y pueden hacer todo lo que quieren. Entonces, cuando uno a veces los confronta y les dice, mire, la fornicación no es buena para ustedes, ellos dicen, pero si nosotros ya nos amamos y si nosotros nos queremos, Dios acepta eso. Y no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Los tiempos han cambiado y lo que eso era malo antes, ahora no es malo ahora. Y como decía el pastor Iván el domingo, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Ahorita más adelante veremos que somos templo del Espíritu Santo y nosotros no podemos abusar de nuestro cuerpo. Porque hoy en día las personas están tan obsesionadas con el sexo porque son egoístas y solo se piensa en el propio placer. Olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. La inmoralidad sexual es el cebo que mejor le funciona al diablo. Por eso hay que preguntarnos qué preferimos: disfrutar un placer egoísta que dura poco tiempo o vivir feliz para siempre, agradar a nuestro Dios. Los pecados sexuales dañan nuestra propia vida, dañan la vida de otras personas, salpica a veces a la comunidad cristiana, y estamos hablando de lo que está pasando dentro de una comunidad. Por eso les hablamos a los jóvenes, miren, no se dejen llevar de las pasiones juveniles, tengan control, dominio propio, no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y hoy en día nos aterramos, el domingo hablábamos de esa canción que sacó J Balvin, que no quiero decir el nombre porque es un poquito agresivo. Las palabras que utiliza Maluma, todas esas canciones del reggaetón, y no es que uno sea religioso ni fanático, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir diferente a como viven las personas de afuera. Entender que es nuestro honor, que es el respeto a nosotros mismos. Y mire, la inmoralidad sexual lleva a tantas cosas tan tremendas. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 24, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios cuando nosotros dejamos que la fornicación, que el adulterio, que la pornografía, que el homosexualismo, dice
que se cambia la verdad de Dios por una mentira. Sirvieron a los ídolos. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros en la iglesia no podemos permitir esto. Y tenemos que someter nuestros cuerpos, nuestras pasiones a Dios. Yo creo que uno de esos pecados que sigue siendo como un círculo vicioso es ese. Algo que escandaliza, algo que daña. Y eso como que va dando a luz más pecados, más pecados. Mire, dicen Pastora que Ruth, los le borrachos... quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haría usted como pastora para convencer a un muchacho que está bombardeado permanentemente a través de las redes sociales, a través de las canciones del reggaetón, de lo que los muchachos conversan en la universidad, en el colegio, y que ellos lo ven como una conducta normal? Es más, hoy se ve el homosexualismo, el lesbianismo como una conducta normal. Sí. Y los muchachos de 12, 13 años, ay, pero eso es normal. El profesor nos lo dijo. ¿Qué haría usted como pastora frente a ese bombardeo y a toda esa conversación cotidiana que lleva al muchacho a decir, eso es parte de la vida que estamos viviendo hoy? ¿Cómo lo convencería usted para que él entienda que a Dios le desagrada esos pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual? Bueno, como decía, nuestros jóvenes están muy bombardeados por tanta información, porque sobre todo a veces los hombres quieren probar que son machos entre más niñas tengan, y también las niñas se dejan usar porque el mismo reggaetón a veces le dicen que así complace al hombre, así él es feliz, así lo tiene contento. Y yo pienso que nosotros tenemos que llevar a nuestros jóvenes a la palabra de Dios. La mejor manera de confrontar el pecado es llevándolos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno. Ustedes piensen, y podemos llevarlos a esta balanza justa que nos enseña que todo lo que no nos dignifica, todo lo que nos puede dañar, todo lo que nos puede, quebrar en nuestra intimidad con Dios no es bueno. Y hay que enseñarles que ellos tienen que discernir los tiempos, estos tiempos que son peligrosos, que el príncipe de este mundo tiene control sobre tantas cosas y sobre todo la sexualidad. Si nosotros vemos el mundo entero, ¿qué es lo que más se ha degradado el ser humano? En su sexualidad. Mire, ahora están las siglas LGTBIQZ, eso hay un mundo de cosas, intersexualismo, pansexualismo, hoy le gusta a un niño, le gusta a la niña, mañana le gusta el perro, le gusta una silla, y es una confusión terrible. La palabra de Dios nos dará claridad. Nosotros los pastores debemos acompañarlos, guiarlos, mirar por qué están haciendo eso, pero nada que no pueda hacer la palabra de Dios lo podemos hacer nosotros. Por eso hay que llevarlos a la palabra de Dios. Por eso desde casa también le aconsejo a los padres que en la casa de ustedes esté la palabra de Dios sembrada en sus corazones, instruya al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de Dios. Hay que confrontar el pecado. Nosotros, por más que los amemos, no tenemos que tener miedo que se vaya, porque nosotros tenemos que corregir el pecado en medio de la iglesia, porque nosotros tenemos que llamarlos al arrepentimiento, y hay que sentarnos con ellos y decirle, estás obrando mal. La inmoralidad sexual hace que perdamos nuestra dignidad y la confianza con los demás. La inmoralidad siempre trae malas consecuencias, y en la que puede estar una conciencia que ya no es reprobable. Y creo que de las cosas que uno trata en la iglesia es eso, ¿cierto, pastor? Así es. Con las que más nosotros luchamos y con las que más sufrimos es la inmoralidad sexual, el homosexualismo. Recuerdo que hace 15 días que prediqué, yo dije
algo de la palabra sobre esas prácticas espirituales, y alguien me confrontó al final y me dijo que yo no podía confrontar tan de frente el pecado, porque si venían dos homosexuales, que si venía un budista, que si venía cualquier persona con alguna de esas prácticas, yo lo iba a sacar corriendo. Y él me dijo, usted tiene que hablar suave. Me dijo, usted sería capaz de cerrarle la puerta a un par de homosexuales, y perdón que sea tan directa. Y yo le dije, jamás le cerraría. Las puertas de la iglesia están abiertas para el pecador, para que sea restaurado, pero si están acá, mi obligación como pastor y como líder es confrontarlo con esa naturaleza pecaminosa y decirle que si no se arrepiente, que dice la palabra de Dios, que vamos a estar expuestos al infierno. Entonces la inmoralidad sexual siempre va a dañar al ser humano. Si hay algo que daña al ser humano, es la inmoralidad, porque está pecando contra su propio cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, que ya el pastor Iván nos va a hablar. Las consecuencias de la inmoralidad sexual son terribles en un ser humano, porque lo degradan, lo vuelven depravado, no lo dejan tener conciencia de Dios, porque llega a unos límites de placer y de egoísmo que ya no le importa nada. Cuando la gente abre la puerta a la pornografía, empieza a tener grados, hasta que se degrada y llega hasta lo más bajo de su ser. Y nosotros a veces vivimos en esa burbuja y no entendemos lo que está pasando afuera con nuestros jóvenes. Pablo vivió eso en ese tiempo. Y en ese tiempo ni siquiera había las redes sociales, ni estaban tan bombardeados como nosotros. Y a mí me preocupan nuestros jóvenes. Y de ahí para allá viene el abuso de las drogas, del trago. Aquí habla de los borrachos, de las personas que son tramposas. Mire, cuando estamos enajenados y con una mente reprobada, ya hacemos cualquier cosa y no sentimos arrepentimiento. Muy bien. Una de las cosas que nos duele es la inmoralidad sexual. El pastor Elías, yo me imagino que ha trabajado, de los pecados que más tenemos que lidiar es este, ¿cierto? Eso es así, tanto en solteros como en casados. Es por eso que, como decía la pastora Ruth, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, pero recordemos que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, que nos santifica, que limpia nuestra mente, para que cada día entendamos que la voluntad de Dios es que seamos un pueblo apartado para Él y no nos dejemos llevar de la corriente de este mundo. Gracias, pastor. Iba a decir la última cosita. Dice que con amor y misericordia se corrige el pecado. Así que nosotros vamos a corregir con amor y misericordia. Pero si hay una reincidencia en eso, nos tocará como cuando Pablo le dijo, mire, esa persona no puede estar ahí. Nosotros tenemos que identificar ese tipo de personas, los que no cambian, porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Muy bien. Así que en esta noche queremos cerrar este tema también con un argumento muy poderoso que el apóstol Pablo trae, y es recordarle al creyente que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Por eso el pastor Iván va a leer del versículo 12 al 20 y nos va a hacer la conclusión. Gracias, pastor. Sí, vamos a leer ahora 1 Corintios 6 en Nueva Versión Internacional, del verso 12 al verso 20, y habla de la inmoralidad sexual, un tema que también tocó la pastora Ruth. Entonces dice la palabra del Señor: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él.
en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mire, en tiempos de los corintios había un dicho posiblemente de origen filosófico que exhortaba a las personas a complacer todos los deseos de su cuerpo, y por ello este dicho era: todas las cosas me son lícitas. El hedonismo era una forma de pensamiento filosófico que afirmaba que el cuerpo era malo y el alma era buena, y que todo lo que se hacía con el cuerpo no importaba, porque de todas maneras el cuerpo seguía siendo malo, pero el alma iba a ser siempre buena. En ese sentido, todas las cosas eran lícitas para ellos, siempre y cuando era para satisfacer las necesidades del cuerpo, como era el sexo, aunque esto implicara acostarse con una ramera. Acordémonos que en ese tiempo habían templos de prostitución sagrada. Por eso Pablo está hablando acerca de este tema. Lo más seguro es que este pensamiento se había introducido también en la iglesia de Corinto, y bajo una mala percepción de la libertad en Cristo, algunos cristianos habían caído en el pecado de la fornicación bajo este dicho que decía: todas las cosas me son lícitas. Pero Pablo contradice este dicho. Primero las contradice cuando dice: mas no todas me conviene. Es decir, que hemos sido llamados a libertad y no a libertinaje. Somos libres del pecado por la gracia de Dios y no para seguir bajo el yugo del pecado en la esclavitud. También dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya que obviamente no todas las cosas son malas, si nos ponemos a ver, pero su exceso nos puede dañar. En este sentido, debemos comprender que hemos sido llamados a una vida de libertad, libres de la esclavitud del pecado, libres para servir a nuestro Señor Jesucristo, libres para escoger todo lo que nos conviene a nosotros y libres para que todo lo que hagamos nos beneficie en la vida en nuestro Señor Jesucristo. Contrario al pensamiento del hedonismo, que decía que solo el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, Pablo les dice a los corintios que tanto el alma como el cuerpo es bueno, porque a ambos Jesús los salvó y los restaurará en su segunda venida. En esta vida hay dos cosas perecederas, como nos lo dice el verso número 13, que dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Sigo diciendo en el verso 14: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo nos da un ejemplo como el matrimonio, donde Dios hace de dos una sola carne, de tal forma que cuando venimos a Cristo, venimos a ser uno con él. De igual forma, cuando alguien se une con una ramera, se hace una con ella y es partícipe de su inmundicia. Por lo que el apóstol les dice a los creyentes de Corintio que huyan de este terrible pecado que contamina el cuerpo que Jesús ha salvado y ha purificado. Y el verso 19, que es acaso de la pregunta que el pastor hace también: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Pablo aquí nos está diciendo que aparte que debemos huir del pecado, porque cualquier otro pecado cometido fuera del cuerpo pues es pecado, pero no va a afectar tanto como el pecado sexual en particular, que es el que contamina el cuerpo, que por Dios ha sido santificado y ha hecho
templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios. Si nuestro cuerpo es templo de Dios, esto significa que al entregarlo a una ramera o en adulterio, no solamente en la prostitución, sino cuando se adultera o se fornica, se constituye en un terrible pecado, porque es una profanación equivalente a lo que Israel hizo cuando introdujo en el templo ídolos falsos. Si ignoramos las palabras de Dios, lo que haremos será ahuyentar o a contristar el Espíritu Santo. ¿Eso que está haciendo? Dañando mi intimidad con Dios, dañando la reputación de la iglesia, y nos hará tener una mente reprobada delante del Señor. Pero ahora, por el contrario, debemos esforzarnos para glorificar a Dios con nuestro cuerpo, ya que no nos pertenece, porque junto con nuestra alma y todo nuestro ser, hemos sido comprados a precio de sangre por el Señor Jesucristo, y debemos vivir como conviene a santos. Como lo afirma el verso 12, porque fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Dios, y debemos ponerlo a servidumbre para honrar al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, convirtiéndonos así en siervos de justicia y no en esclavos del pecado. Y termino diciendo lo que dice Romanos 8, del verso 9 al verso 11. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo les dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Somos morada de Dios, así que cuidemos la casa del Señor. Dios les bendiga. Pastor. El pastor Iván nos habla de que ellos habían sido fuertemente influenciados por la cultura griega, que decían: lo que yo haga con mi cuerpo no importa. En otras palabras, el cuerpo va a la tierra, se deshace, y quien va a la presencia de Dios es mi espíritu, es decir, mi ser espiritual. Pablo está diciendo que eso no es posible, que somos un solo ser, cuerpo, alma y espíritu, que si mi cuerpo peca, también se contamina mi espíritu, porque desde el momento en que el creyente recibió a Cristo, nació de nuevo, recibió al Espíritu Santo, se convierte en templo, en morada del Espíritu Santo. Y entonces él les pregunta a los corintios: ¿qué pues? ¿Tomaré mi cuerpo, que es templo de Dios y morada del Espíritu Santo, y me acostaré con una ramera? Él dice: lejos sea eso, porque el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella, pero el que se une con el Señor se hace un espíritu con Él. En otras palabras, cuando hay una relación ilícita sexual, sea de fornicación, sea de adulterio, sea de prostitución o sea de homosexualismo, hay una unión física, hay una unión mental y emocional, pero hay también una unión espiritual. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Entonces no es que mi cuerpo peca y mi alma queda limpia, no. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Y contra qué estoy pecando? Contra el Señor y contra el templo del Espíritu Santo, porque lo estoy
profanando. Contestando. Ahora, y entonces, ¿qué dice el apóstol? Todo pecado que se cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay pecados, por ejemplo, de la lengua, que son un pecado. El chisme, la vulgaridad. Pero es que la relación sexual ilícita es el acto más íntimo y entonces está pecando contra su propio cuerpo. En otras palabras, está atentando contra el templo del Espíritu Santo que fue santificado, que fue dedicado al Señor. Usted no dedicó únicamente su espíritu, su alma, es decir, su ser espiritual. Usted dedicó su ser completo, incluyendo su cuerpo. Por eso Pablo dice a los romanos: hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto inteligente, el culto racional. Es decir, que si yo vengo y rindo culto el domingo, pero entre semana peco, estoy profanando el templo del Espíritu Santo. Es por eso que el llamado del Señor es que andemos en novedad de vida. Así que esta noche hemos recibido una amonestación, pero hemos recibido también una enseñanza que nos lleva a anhelar, a hacer la voluntad de Dios, como decía el pastor Iván, porque no somos dueños de nosotros mismos. Amén. Le pertenecemos al Señor, el cual nos compró con su sangre. Fíjense que hoy están diciendo: miren, la mujer es dueña de su propio cuerpo, puede abortar, puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero Pablo dice a los creyentes que no somos dueños del cuerpo, que el Señor nos compró y que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen al Señor. Amén. Pastora Ruth, una palabra de conclusión, y Pastor Iván también, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser un pueblo santo, temeroso de Él, dedicado al Señor, y vamos a orar también por la petición. Yo quiero concluir con unos versículos de la Biblia que están en Gálatas 5, 24, y dice: todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que Él nos guíe. No seamos más orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Muy bien, así que es un llamado a la santidad, es un llamado a la consagración, es un llamado a vivir para Dios. Pastor Iván. Pastor, como dice la palabra del Señor, no vivamos en la carne, sino vivamos en el Espíritu. Si somos del Espíritu, somos hijos de Dios. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta noche que hemos aprendido y hemos sido confrontados por la palabra de Dios. Pero en esta noche también queremos orar. Hay varios hermanos de nuestra comunidad que nos han pedido la oración. Vamos a estar intercediendo por el hijo de Nicolás y de Natalie, que ha estado hospitalizado. Vamos a orar por la completa recuperación de Blanca. Vamos a orar también por una intervención que le van a hacer a Natalia, a la hermana Edelmira, al hermano Jairo, y vamos a orar por todos los enfermos, igualmente por todos los que tienen dificultades, necesidades de diversa índole. Los vamos a presentar delante del Señor. Amén. Señor, te queremos dar gracias Sí, Señor, en esta noche por este tiempo hermoso
que hemos podido pasar, Señor, yendo a tu palabra, extractando de ella, Señor, todo aquello que nos ayuda a ser mejores cada día, a recibir con humildad la exhortación, la enseñanza, pero también, Señor, esa sana pedagogía de tu Espíritu que nos invita a reconocer lo que somos. Somos comprados por tu sangre. Amén. Hemos sido santificados. Amén. Y somos templo del Espíritu Amén. Santo. Ayuda a nuestros adolescentes. Ayuda a nuestros jóvenes. Y te pido, mi Señor, que en esta noche nos santifiques más. Oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, por los afligidos, por los que están llenos de temores, para los que tienen alguna necesidad económica. Señor, tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, pero eres también Amén. Nuestro proveedor. Así que a cada uno, conforme a su necesidad, en esta noche, bendícenos y tócanos con tu presencia. Quédate con nosotros y que la gracia de Jesucristo sea con todos nosotros. Muchas gracias, Pastor Iván, Pastora Ruth, y a Johncito, nuestro ingeniero que está ahí en el máster. Muchas gracias y un abrazo cariñoso para todos. Amén. Amén.